En esta sesión vamos a hacer referencia a una cuestión muy importante que tiene que ver con universidades públicas y con universidades privadas en relación con la investigación, con la producción científica y con el avance del conocimiento científico. Se ha hecho público el año pasado un informe por parte del Observatorio IUNE relativo a la investigación científica que se desarrolla en las universidades españolas. Es un informe muy revelador, no solo por los datos que aduce, sino sobre todo por el procedimiento que utiliza para aducir esos datos, que es lo más delator del informe. El resultado, la conclusión a la que llega este informe, es que las universidades públicas lideran, palabra que ya siempre me hace desconfiar enormemente, lideran, dice, la investigación científica en España según el Observatorio IUNE del año 2025. Repito, las universidades públicas lideran la investigación científica en España según el Observatorio IUNE del año 2025. El término liderar implica aceptar un modelo de éxito anglosajón. Es decir, que cuando se utiliza la palabra líder, no simplemente se utiliza ese término anglosajón, sino que se asume el modelo de éxito anglosajón como el más adecuado de todos los posibles modelos de éxito. De tal manera que, evidentemente, usar este término ya implica comulgar con un concepto de éxito, de triunfo y de prosperidad que puede no ser el que a uno le corresponde. Pero al margen de esa cuestión, que generalmente nadie cuestiona, nadie critica, porque todo el mundo asume el lenguaje que hablan los demás como si ese lenguaje resultara indiscutible, salvo si se trata de morfemas o de cuestiones ideológicas. Es decir, se comulga con ruedas de molino y después uno se queja de una piedrita que tiene en el zapato. El caso es que el resultado de este informe deja de manifiesto claramente que las universidades públicas están muy por encima de las universidades privadas desde el punto de vista del desarrollo de la investigación científica que tiene lugar en España. El informe del Observatorio de la IUNE se publica en el año pasado, en el año 2025, pero hay que advertir que abarca el periodo que comprende los años 2014 a 2023. 2014 a 2023. Quiere decirse que la situación actual a lo mejor ha podido cambiar, pero tal vez no excesivamente, tal vez no radicalmente, tal vez. Habría que ver últimos datos relativos a estas cuestiones para poder advertirlo, pero ya hablamos de datos de hace más de una década. Es decir, el informe del año pasado pone de manifiesto datos que son incluso anteriores a casi 10 años. Estamos en el año 2026 y estos datos son de los años 14-23, es decir, ya las cosas han experimentado importantes transformaciones. Ahora, ¿qué es exactamente el Observatorio IUNE? El Observatorio IUNE remite a las iniciales, al acrónimo de los Indicadores Universitarios de Investigación en España, IUIE. Indicadores Universitarios de Investigación Española, en España. Claro, es un organismo, un sistema que plantea un sistema de seguimiento y de análisis, de estudio de la actividad científica que se desarrolla en las universidades españolas, tanto en las universidades públicas como en las universidades privadas. Y su objetivo es examinar, medir, comparar, evaluar, interpretar, contrastar la producción científica, lo que dentro de nuestro gremio académico universitario se llama producción científica, que los profesores en diferentes ámbitos y momentos de nuestra trayectoria académica y profesional estamos invitados o en cierta manera obligados a declarar, como se hace una declaración de Hacienda, pues se hace una declaración de producción científica. El número de publicaciones, la cantidad de tesis doctorales dirigidas, los trabajos publicados, las patentes, los trabajos publicados tanto individualmente como gregaria o colectivamente, escolásticamente, formando parte de un grupo, de una escuela, con otras universidades nacionales, extranjeras, y se mide sobre todo el llamado impacto, el llamado liderazgo, la competitividad, etc. Todas estas cosas. Todos estos modelos de éxito anglosajón que se han impuesto en una forma de ejercer la actividad universitaria propia de un mundo que no es el anglosajón. Es decir, que nosotros organizamos nuestra vida laboral conforme a criterios ajenos a nuestra vida laboral convencional, tradicional. Es como si en lugar de hablar nuestra lengua habláramos una lengua extranjera.
y habláramos de líder, habláramos de otras cosas en nuestro propio trabajo. Pero esto se ha asumido ya desde hace muchísimos años porque se considera que lo que se hace en el extranjero es mucho mejor que lo que hacemos aquí. Estamos esperando que los extranjeros escriban un Quijote, pero todavía no nos ha llegado la escritura de ese Quijote, ¿no? Y quizás haya gente que siga esperando todavía. Claro, me dirán ustedes, bueno, lo que usted dice es risible completamente, estamos hablando de cosas serias, no estamos hablando de literatura. Sí, ustedes llevan hablando de cosas serias durante siglos, concretamente desde el siglo XVIII, y cuanta más seriedad ponen en su manera de hablar, las enfermedades mentales crecen exponencialmente. Entonces sigan hablando de sus cosas serias, a ver en qué sala de espera acumulan al público que tienen para que el psiquiatra los atienda. Quiero decir, ustedes hablan de cosas muy serias, de ciencia, de internacionalidad, de liderazgo, de todo este tipo de cosas. Ustedes son en general, no me refiero ni mucho menos a esta comisión de la que hablo o a estos organismos. Quiero decir que la gente que minusvalora la literatura cree que habla de cosas muy serias cuando habla de sus asuntos y en realidad no sabemos hasta qué punto forman parte de la solución o forman parte del problema. Cuando se ignora la literatura, a mi juicio, se forma más parte no del problema, sino de la insuficiencia para enfrentarse al mundo que de cualquier solución posible para resolver cualquier eventualidad que se da en este mundo al que nos enfrentamos. Este observatorio de la IUNE, de los indicadores universitarios de investigación española, está promovido por la llamada Alianza A4U, se llama así, la Alianza A4U, que es la alianza de 4 universidades. La Pompeu Fabra, la Autónoma de Barcelona, la Autónoma de Madrid y la Carlos III de Madrid. Es decir, estas 4 universidades promueven este observatorio, el observatorio de los indicadores universitarios de investigación española. ¿Cuál es la función de este observatorio, de este organismo? A mi juicio, este observatorio tiene un criterio de medición que se basa en la cantidad, que se basa en valores cuánticos, cuantitativos, y que o directamente explicitan el interés por la cantidad o indirectamente desembocan en la medición por cantidad, pero no son capaces de sustraerse a cualquier criterio que no sea el de la cantidad. ¿Esto es bueno o malo? No es ni bueno ni malo, esto simplemente es un criterio, es uno de los criterios disponibles. Pero fíjense que básicamente, si ustedes observan el resultado de estos informes, se orientan básicamente a medir la producción científica, que, como insisto, es un punto clave en la carrera profesional y académica de un profesor universitario, que es además también un investigador, el personal docente e investigador. Somos docentes y somos investigadores, somos profesores y somos científicos de nuestra materia. Entonces, este organismo mide sobre todo, este observatorio mide sobre todo la producción científica, y la producción científica se mide en número de artículos, número de tesis dirigidas, número de libros, número de patentes, número de cosas hechas que adquieren una relevancia científica o que se desarrollan en un ámbito científico. Pero implica sobre todo la cantidad, número de productividad. En segundo lugar, se evalúa sobre todo la calidad y el impacto de esa investigación, la calidad y el impacto de un libro, de una publicación, de una investigación, de un trabajo científico, de una patente. Pero la evaluación de esa calidad va siempre en función de la cantidad de citas que genera, de la cantidad de impacto que admite registrar. De tal manera que un artículo o un libro, una tesis doctoral, una investigación científica, una patente, que se reconozca, que se publique y que se difunda, tiene un valor directamente proporcional al número de citas que genera. Pero incluso, fíjense ustedes que si un artículo es de muy mala calidad y se cita mucho, precisamente por ser de muy mala calidad, resulta que adquiere una importancia cuánticamente medible más que un artículo bueno que se cite menos. Claro, son situaciones extremas, pero pueden darse. Pueden darse. ¿Se puede reseñar negativamente un libro? Sí, pero es que la reseña de un libro, una vez hecha, aunque sea negativa, computa tanto como si fuera positiva. Porque con frecuencia no se evalúan los contenidos, sino que se evalúan, digamos, las cantidades dadas en un determinado continente, en una determinada revista de publicación o en una determinada editorial. De tal manera que la evaluación de la calidad queda sometida, queda subordinada
a la evaluación de la cantidad, a la medición de la cantidad. Diríamos literalmente que la valoración de la calidad está supeditada a la medición de la cantidad. Por lo tanto, volvemos de nuevo al criterio número 1, al de la cantidad, que sigue comiéndose a la calidad. La calidad se mide en cantidad. Esto era lo que había hasta el año 2025, pero vamos a ver que en el año 2026 las cosas cambian, aunque los informes todavía no se han valorado, no se han efectuado, no se han valorado suficientemente y no se han, digamos, registrado, no se han hecho públicos, porque no se han hecho todavía. Por otro lado, se analiza también la colaboración internacional, de tal manera que se miden, sobre todo, la cantidad de artículos hechos en colaboración con otras universidades, tanto nacionales como extranjeras, y por lo tanto el criterio de colaboración, de relación, de internacionalidad es un punto a favor. Pero de nuevo, este criterio no se valora por su calidad, sino por su cantidad, es decir, cuántos artículos un investigador ha escrito, ha desarrollado, ha publicado en colaboración con otros investigadores, preferentemente extranjeros. Lo que publica un investigador español vale más si lo escribe en inglés, aunque sea una tontería, que si lo escribe en español. Simplemente porque hay una admiración injustificada hacia las lenguas extranjeras en lugar de hacia las lenguas peninsulares. Simplemente por un complejo de inferioridad heredado desde el siglo XVIII. De tal manera que, si usted escribe una tontería en inglés, esa tontería no pasa por tontería, sino que vale mucho más que si escribe una genialidad en español. Así de simple. Eso es un hecho que nadie me puede negar, porque es indiscutible. Ese fetichismo hacia la lengua inglesa en el ámbito de la investigación, sobre todo en humanidades, con lo cual resulta lo más extraño que puede haber, más irónico y más paradójico que puede haber, es una moneda común. Recuerden que Borges, que pasaba sus noches con Virgilio, decía que prefería leer el Quijote en inglés, lo cual es comprensible, porque el Quijote en español para Borges podría haber sido un plato demasiado fuerte, tal vez como el pasar una noche con alguien que no fuera Virgilio, evidentemente. Es mucho más dócil pasar la noche con Virgilio que pasar la noche con alguien que no sea Virgilio. Ustedes ya me entienden, no hace falta ir más lejos. Entonces, claro, hay gente que necesita el sucedáneo del Quijote porque no se puede comer el Quijote entero, gente que necesita pues a Virgilio para pasar la noche porque si no, no tendría a quién contárselo, ¿no? Pues aquí lo mismo. Otro de los criterios, hasta 5 criterios yo he llegado a observar en este procedimiento, es controlar, de alguna manera, examinar, inquirir la formación del investigador, porque claro, no solamente se examinan los resultados de una investigación, sino los procedimientos que conducen a ella, es decir, cómo se forma un investigador. Aquí intervienen sobre todo las tesis doctorales, los contratos predoctorales y todo el camino que recorre un profesional del mundo académico y del mundo investigador dentro de la universidad hasta que consolida su posición, bien con una titularidad o con una cátedra o con un magisterio que sirve de formación a otras personas que vienen con posterioridad a él a desempeñar su mismo trabajo. Aquí hay un índice de medición importante, de nuevo acudimos al criterio de la cantidad, en relación con becas, tesis doctorales, contratos doctorales y predoctorales. De nuevo, el criterio de la cantidad, el criterio del censo, es el que mide la valoración que se hace. Y por otro lado hay un quinto procedimiento que yo he observado, que es el de comparar el rendimiento entre universidades públicas y universidades privadas. Aquí ya no se trata de comparar tanto lo nacional con lo internacional, lo propio con lo extranjero, lo foráneo con lo indígena, sino más bien el rendimiento interno dentro del Estado, dentro del territorio de las universidades nacionales, pero distinguiendo las privadas de las públicas. Y aquí es donde el resultado del informe pone su dedo en la llaga, al advertir que en las universidades públicas el desarrollo de la investigación científica universitaria es muy superior al de las privadas. Pero hablamos de universidad, hablamos de la ciencia que se hace en la universidad, no de la ciencia que se hace en la empresa. Es decir, aquí se juzga la actividad científica de la universidad pública por relación a la universidad privada, pero en ningún momento se analiza
la investigación científica de la universidad frente a la investigación científica de la empresa, que, claro, es más bien el terreno de juego de la universidad privada, porque la universidad privada, no lo olvidemos, antes que universidad es empresa. Y, claro, cuando la universidad, antes de universidad, es empresa, los criterios cambian mucho. Insisto que esto no es ni bueno ni malo en sí mismo, esto es simplemente una universidad que funciona como una empresa antes que como una universidad. Algunas personas me dirán que no, que una universidad privada es antes que una empresa una universidad. Otras dirán que antes que una universidad es una empresa. Cada uno dirá lo que quiera, pero lo cierto es que este informe analiza la investigación científica en las universidades, no en las empresas. Y el resultado es que al jugar en el terreno de la universidad, por el momento gana la pública, por el momento. Pero, ojo, en este mundo hay más cosas de aquellas con las que sueña tu filosofía, Horacio. Es decir, en este mundo hay más ciencia que aquella que se hace en la universidad. En este mundo la actividad científica no cabe en la universidad, ni pública ni privada. Hay más actividad científica de aquella que se hace en la universidad. Podemos limitar un informe a la actividad científica que hace la universidad, de acuerdo, pero eso tiene más de narcisismo que de investigación científica verdaderamente realista. Porque claro, no es lo mismo convocar un concurso internacional para que lo gane una persona que convocar un concurso internacional para que lo gane el mejor. Aquí el perímetro de competitividad es mucho mayor. ¿Hablamos de la ciencia que se hace en la universidad o hablamos de la ciencia que se hace? Porque no es lo mismo la ciencia que fabrica la universidad que la ciencia que fabrica la empresa. Son dos cosas completamente diferentes. Naturalmente están relacionadas entre sí, pero no es lo mismo mirarse en el espejo que uno fabrica en casa que mirarse en el espejo que te ha fabricado el vecino. Es que es completamente diferente el planteamiento. Entonces, claro, comparar el rendimiento de las universidades públicas con las privadas depende del criterio que se utilice para ejercer esta comparación, naturalmente. Está medido en cantidad, como casi todos los criterios, que desembocan en la cantidad, aunque se fijen inicialmente en valores y en otras cualidades que siempre se miden por la cantidad. Entonces, el observatorio IUNE, por así decirlo, es como una máquina registradora, es como un metrónomo, es un reloj, es un instrumento de medición que naturalmente subraya la ciencia que hacen las universidades, es decir, universidades que destacan en una actividad científica y áreas de conocimiento que destacan en una actividad científica, estamos de acuerdo, y el informe lo revela claramente, y describe sobre todo cómo evoluciona la ciencia, pero describe cómo se evoluciona la ciencia que se hace en las universidades, no en el mercado, no en las empresas. Y claro, hay una gran diferencia, hay una gran frontera entre la ciencia que se hace en las universidades y la ciencia que se hace en las empresas. Es comparable al inglés que se estudia en una academia y al inglés que se habla en cualquier población de las Islas Británicas. Es que no es lo mismo hablar inglés en una academia que hablar inglés en Dakota del Norte. Es algo completamente diferente. De tal manera que esto es algo que conviene que tengamos en cuenta cuando hablamos de informes de este tipo. Ahora, la síntesis del informe, ¿qué revela? Pues revela, revela, yo diría que hasta 7 puntos muy importantes que se extraen de lo que dice el informe, y les voy a dar los datos. En primer lugar, en primera posición está el dominio absoluto de las universidades públicas sobre las universidades privadas a la hora de desarrollar actividades científicas dentro de la universidad. Para mí la clave está en la ciencia dentro de la universidad, está monopolizada por la universidad pública. Por algo será. Claro, se advierte, el informe de este observatorio IUNE advierte que en el año 2025 la investigación científica en España está mayoritariamente en manos del sector público. Más del 95% de la producción científica, 95%, esto convierte a la universidad privada en una entidad insignificante desde el punto de vista de la investigación que se realiza en las universidades. Yo quisiera saber si esta irrelevancia se mantiene desde el punto de vista de la investigación que se realiza en la empresa privada. Es lo que yo me pregunto.
Y con esto no quiero restarle méritos a la universidad pública, que para mí debería ser siempre pública la universidad, es decir, la universidad, el conocimiento no debería costar dinero. Y yo lo predico con el ejemplo, que desde luego transmito mi conocimiento de manera libre, abierta y gratuita a través de vídeos que grabo de manera completamente libre, abierta y gratuita. Por lo tanto, predico con el ejemplo. El conocimiento debe, no digo regalarse, debe ponerse a disposición pública del que lo quiera utilizar. Luego hay mucha gente que resulta que cuando le dan conocimientos pues insulta, degrada, lo asume con infantilismo, pero eso es otra cuestión. No podemos privar a la gente de conocimiento porque haya gente imbécil. Eso no hablamos para los imbéciles. Otra cosa es que los imbéciles nos presten atención, pero no hablamos para ellos. Evidentemente, una de las características del aristócrata es dejarse robar. Una de las características de las personas inteligentes es ser consciente de que los idiotas están ahí. Pero eso siempre, es decir, eso no es óbice para dejar de dirigirse a las personas inteligentes, que son las que merecen verdaderamente nuestro tiempo y nuestra atención. Evidentemente, la mejor universidad debe ser siempre la universidad pública, pero no basta. No basta. Entonces también hay universidades privadas y no podemos considerar a las universidades privadas como enemigas, sino simplemente como unas aliadas del conocimiento en otro contexto, en otra modalidad, en otra situación. Lo que sí digo es que la primera nota destacada de este informe es el dominio absoluto de las universidades públicas en materia de investigación, porque ya digo, los datos de este informe arrojan que el 95% de la producción científica y más del 90% de los periodos de investigación reconocidos, los periodos de investigación reconocidos son los denominados sexenios, es decir, el 90% de los sexenios está en manos de profesores de la universidad pública. Está en manos de los profesores de la universidad pública, y prácticamente todos los contratos predoctorales y postdoctorales corresponden también a universidades públicas. Es decir, que prácticamente el monopolio de la burocracia científica, que no de la ciencia, el monopolio de la administración de los reconocimientos científicos, que no de la ciencia, está en la universidad pública. Segunda cuestión que se observa en este informe, la producción científica y la productividad académica. La producción científica y la actividad académica están también en manos de la universidad pública. Y claro, según los datos del informe, en la última década el sistema universitario español, SUE, produjo 648.594 productos de publicaciones, 648.594 publicaciones, de las cuales el 95% vinieron de las universidades públicas. Es decir, el 95% de la ciencia que se publica en la universidad es de la universidad pública. De la ciencia de la universidad. Habría que ver a dónde va a parar la ciencia que genera la universidad. Porque a lo mejor la ciencia que genera en la universidad va simplemente al papel. Claro, si resulta que la ciencia de la universidad va destinada a la imprenta o a la pantalla digital, claro, habría que ver en qué se traduce eso, porque este concepto de ciencia es la ciencia como conocimiento, pero la ciencia no puede ser solamente conocimiento, tiene que ser una aplicación que dé lugar a resultados que mejoren las condiciones de la vida humana. No pueden estar destinados a mejorar las condiciones de los sexenios y de productividad de la nómina mensual solamente. Quiero decir, aquí tiene que ir... ¿A dónde va a parar la ciencia que se hace en la universidad? Es la pregunta. ¿A dónde va a parar la ciencia que se hace en la universidad? ¿Al papel? ¿A la pantalla digital? ¿A una actividad burocrática que reconoce cuánticamente una superioridad respecto a la universidad privada? Porque esa es la pregunta. Nos parece excelente que la universidad pública genere mucha ciencia, pero ¿a dónde va a parar esa ciencia reducida a conocimiento? ¿O se traduce esa ciencia que la universidad pública inventaría como conocimiento en algún tipo de productividad más allá de los límites de la universidad pública? Porque esa es la cuestión. Ahora se habla mucho de transferencia del conocimiento. ¿Cuál es el conocimiento que se transfiere? ¿A dónde se transfiere? ¿En qué se transforma esa transferencia? Eso es lo que yo me pregunto, que debe darse. Y advierte el informe que la productividad media por profesor también es mucho mayor en el sector público, 1,40 publicaciones por profesor en 2021 frente a 0,33 en las privadas.
Aunque el personal docente de universidades privadas creció un 219,9%, casi un 220%, su contribución a los indicadores de calidad y competitividad científica sigue siendo muy limitada. En promedio, cada profesor de universidades privadas solo tenía 0,06 exenios reconocidos frente al 0,25 de las públicas. Tampoco es muy alto el de las públicas, cuidado, tampoco es muy alto el de las públicas. Tercer punto que se destaca en este informe. Hay una desigualdad territorial por áreas de conocimiento. Fíjense, en regiones como Galicia, Asturias o Castilla-La Mancha, las universidades privadas no tienen presencia investigadora, según dice el informe. En otras regiones como Andalucía su aportación es mínima, 1,2, y en otras áreas las universidades públicas dominan en ciencias experimentales, medicina, ingeniería y ciencias de la computación. La literatura ni está ni se la espera. Es que la literatura está, al final, está en el muladar, y simplemente en ese muladar se encuentran perlas literarias. Pero, ¿dónde está ese muladar? Pues en todas partes, pero no en la universidad. Es decir, la literatura ha sido expulsada de las instituciones educativas, y cualquiera que trate de estudiar literatura se encontrará con un mundo vacío, con un mundo nihilista, no tienen recursos. Si ustedes quieren estudiar literatura, no encuentran en dónde. Al final tienen que venir a mis vídeos para interpretar literatura, y algunos se llevará las manos a la cabeza, dirán, oh Dios, la literatura que explica este tío, explícala tú mejor. Punto cuarto, colaboración internacional e impacto científico. Esa es una cuestión que también mide la relación internacional del investigador universitario español. Y fíjense lo que dice el informe, que es muy delator. La colaboración con instituciones extranjeras crece. Más del 54% de los artículos se publican con autoría internacional. Para mí el hecho de que alguien publique algo con un autor extranjero en literatura no significa nada. En ciencias químicas, termodinámicas, aeronáuticas, no lo sé porque ignoro esas materias. Pero en el caso de las humanidades, lo que aporta la anglosfera a las humanidades es cómico, es chistoso, simplemente cómico y chistoso. Es oxidante más que antioxidante. Pero hablo de literaturas. En otros terrenos, doctores tienen esas ciencias, que lo hagan ellos. Y se advierte en el informe que las publicaciones del SUE, del Sistema Universitario Español, han recibido más de 13,5 millones de citas, y el 60,8% de los artículos en 2023 se publicaron en revistas de primer cuatril, en las llamadas Q1, un indicador de alto impacto científico. Vale, a mí me da igual que se publiquen en un blog de internet que se publiquen en unas revistas de primer cuatril, porque a mí lo que me importa es el contenido de lo que se publica, no el lugar a través del cual se publica. Cuando se hace este informe, la NECA todavía valora más el lugar en el que se publican las cosas que las cosas como tales. Hoy dice que valora más las cosas como tales, no sé cómo se las arreglará para hacerlo, pero sé que lo dice. Y también sé que no valora la cantidad, sino el liderazgo. Es decir, ya ni siquiera la calidad, sino el liderazgo. Entonces, claro, el liderazgo, pues yo no lo sé. ¿Cómo se valora el liderazgo? No lo sé cómo se valora el liderazgo. Pero yo lo que sí sé es que cuando hablo en público de la palabra liderazgo mantengo la compostura. Cuando hablo en privado me tiro por el suelo de risa. O sea, no vean ustedes lo que me parto yo cuando en privado oigo la palabra liderazgo. Cuando hablo en público de liderazgo mantengo la compostura total, es decir, como ahora mismo, ¿no? Que no parezco demostrar lo que realmente siento cuando hablo de liderazgo. Pero les aseguro que me resulta muy difícil mantener la seriedad en este momento y pronunciar la palabra liderazgo. Pero mucho, O sea, no se lo crean. O sea, es realmente... se pueden fingir muchas cosas, incluyendo el orgasmo, pero realmente fingir seriedad pronunciando la palabra liderazgo es más difícil que fingir un orgasmo. Créanme. Seguimos. Punto quinto. Financiación competitiva y becas. Claro, las universidades públicas, fíjense lo que revela este informe en este punto, que es muy importante. Las universidades públicas concentran la mayor parte de los proyectos financiados por el Plan Nacional I+D+I y por programas europeos, con un aumento del 143% en proyectos europeos entre 2014 y 2023.
Es decir, que las universidades públicas concentran la mayor parte del dinero que se canaliza a través de proyectos financiados políticamente, a través del Plan Nacional de I+D+I. Y también lideran la formación y captación de nuevos investigadores y reciben en este punto más del 97% de contratos predoctorales y casi todos los postdoctorales de Juan de la Cierva y Ramón y Cajal. Pero claro, estas son canalizaciones burocráticas de un dinero público, en el cual a veces pueden intervenir empresas, habría que ver exactamente. Quiere decirse con esto que la universidad pública sigue gestionando el poder económico de fondos estatales. ¿Cómo funcionaría esto en un mundo sin Estado? En un mundo donde el anarcocapitalismo gestionara el dinero. Pues imagínense ustedes, si pueden imaginárselo. Es un planteamiento, pero yo les enfrento ante este planteamiento, les enfrento ante esta situación, les enfrento a esta situación, les sitúo ante este planteamiento, los enfrento de esta manera, para que vean dialécticamente el impacto que supondría el cambio de una gestión económica desde fondos públicos a fondos absolutamente mercantiles. Imagínense ustedes lo que esta situación experimentaría. No digo que para bien ni para mal, porque yo no lo sé, y además el hecho de que estos planteamientos tengan un juicio moral es algo ajeno a lo que yo aquí sostengo. Es decir, yo no hablo de que el anarcocapitalismo sea mejor que su contrario, o que la financiación pública y la derogación del comercio sea mejor que el otro, no hablo de esto. Simplemente les invito a que ustedes se imaginen el enfrentamiento entre estas dos posturas abiertamente contrarias. La conclusión del informe remite claramente al que el sistema público está muy por encima del privado en la actividad científica, pero cuando esta actividad científica, insisto, se limita a la universidad. Yo me pregunto cómo funcionan las cosas fuera de la universidad, científicamente hablando, empresarialmente hablando, porque claro, el impacto dentro de la universidad de la producción científica es muy fuerte en la pública y muy pequeño, casi imperceptible en la privada, pero fuera de la universidad, ¿cómo anda el mundo? ¿Cómo funciona realmente el mundo fuera de la universidad? Porque es que en un mundo como el actual, donde la universidad es cada día más irrelevante, ¿para qué sirve la ciencia que se hace en la universidad? ¿A dónde va a parar el conocimiento científico que se expone en la universidad? Esa es la gran pregunta, porque somos muy valiosos, somos muy científicos, somos muy inteligentes, pero ¿para qué sirve nuestra inteligencia? ¿Para qué sirve nuestra ciencia? ¿Para qué sirve nuestro conocimiento? Claro, el apoyo institucional de este estudio está acreditado por la NECA, la CRUE, el CDTI, la AQU, por todas estas instituciones. Pero permítaseme decir que yo observo un gran divorcio, una gran distancia entre la burocracia dirigente de la actividad científica y de todo lo que subsume actualmente a la universidad y los profesores y los alumnos que trabajamos con los pies en la tierra cada día. Es decir, por un lado están los burócratas y por otro lado estamos los que damos clase y desarrollamos una labor investigadora. Yo llevo 31 años ya ejerciendo la docencia universitaria, en varias universidades, pero fundamentalmente en una universidad pública, y soy claramente defensor de la universidad pública más allá de mi horario y más allá de mi calendario laboral. Yo realmente no tengo vacaciones. Ustedes fíjense que yo publico vídeos en YouTube 3 veces a la semana desde hace muchos años. Vaya donde vaya, yo sigo emitiendo interpretaciones sobre literatura y sobre cuestiones que afectan a la universidad y a la enseñanza de la literatura de manera ininterrumpida, prácticamente 3 veces por semana, desde hace ya muchísimos años. Defiendo la enseñanza pública y la enseñanza de la literatura más allá de mi horario laboral y mucho más allá de mi calendario laboral. Y si tengo salud, cuando me jubile, que espero que sea muy pronto, cuando me jubile, seguiré, si tengo salud, hablando de literatura y explicando de literatura a quien esté interesado en adquirir esos conocimientos. Pero sí veo un gran divorcio entre quienes, como yo, porque no soy el único, por supuesto,
Tenemos interés y vocación en promover el conocimiento científico riguroso de la literatura, no el conocimiento emotivo, aficionado, psicológico de la literatura, que eso ya lo hacen los intelectuales, sino el conocimiento científico de la literatura, que muchos niegan como si no existiera, pero bueno, cada loco con su tema. Y por una parte, insisto, los que nos preocupamos por la enseñanza, y luego por otra parte los que administran nuestras preocupaciones por la enseñanza, que es una burocracia que con frecuencia desconoce la ciencia, desconoce la literatura y desconoce los intereses de alumnos y profesores. Ese divorcio es cada vez mayor, es cada vez más poderoso y más agudo y más grave, más intenso en todos los registros de la escala posibles. Veremos a ver en qué termina, veremos a ver en qué para. Lo que sí es cierto es que este informe deja muy claro que la universidad pública está muy por encima de la privada respecto a lo que significa la producción científica dentro de los límites universitarios. Pero a mi juicio, y con toda franqueza lo digo, este informe peca de narcisismo. Peca de narcisismo porque se mira a su propio ombligo. Este informe debería contrastarse con lo que otros informes podrían decir a propósito del destino del conocimiento científico que se genera en las universidades. ¿A dónde va a parar el conocimiento científico que generan las universidades? Pues habría que verlo. Claro, insisto en que el informe se centra exclusivamente en la universidad, no en las empresas, no en el mercado. Es que hay mucho mundo. Aparte de la universidad hay mucho mundo. La universidad representa una parte muy pequeña de la experiencia humana. Y no podemos reducir la ciencia del mundo a la ciencia que se hace en la universidad, porque eso es un autoengaño incluso colectivo y académico. Es un narcisismo académico que resta valor a los logros científicos que podamos llevar a cabo. Como digo, yo llevo más de 31 años ya ejerciendo la docencia universitaria y llevo también más de 31 años ejerciendo la actividad investigadora, puesto que antes de profesor en nómina fui investigador, no diré investigador privado, pero casi. Mis años ya de estudiante, los trabajos de investigación que se hacían en la carrera y luego la tesis doctoral. Por lo tanto, tengo todos los exenios que se pueden tener a mi edad. Todos los tramos de investigación tengo los máximos. Y he desarrollado siempre una doble vida en este sentido. He hecho una investigación para la burocracia, para que se me pudieran reconocer perfectamente y sin lugar a dudas todos los tramos académicos que exige la carrera de un profesional. Y por otro lado he hecho también, llevando una doble vida, una labor investigadora para la ciencia. Es decir, he hecho una ciencia para la universidad y he hecho también una ciencia para un mundo que está fuera de la universidad y no reconocido por ella. Es decir, mis mejores publicaciones científicas yo no podría haberlas presentado nunca a sexenios porque no serían reconocidas como tales. Para sexenios he presentado una producción científica que es legible, que es comprensible dentro de las exigencias burocráticas de los sexenios. Y con eso he cumplido perfectamente. Es decir, he cumplido con Dios y con el diablo. He cumplido con las exigencias, no diré quién era Dios ni quién era el diablo, pero he cumplido con estas exigencias. De tal manera que al final sí me siento plenamente satisfecho con la obtención de la totalidad de sexenios y reconocimientos académicos oficiales y burocráticos, y por otro lado me siento plenamente satisfecho porque he escrito y he hecho en la investigación literaria una obra como La crítica de la razón literaria que da cuenta de un conocimiento científico de la literatura que precisamente por su originalidad pues ha sido valorado por unos, criticado por otros, y ahí está. En definitiva, como cualquier otro libro que es valorado por unos y criticado por otros. Pero lo que sí está claro es que este informe se centra exclusivamente en las universidades y no en las empresas. Y no podemos considerar solamente la ciencia que se hace en las universidades dándole la espalda a la ciencia que se hace en las empresas. Hay que ver a dónde va a parar, en dónde desemboca, cuáles son las consecuencias que tiene el conocimiento científico que genera una universidad y quién se beneficia de él, porque a veces formamos científicamente a una persona en una universidad española que desarrolla su actividad profesional en una universidad suiza o estadounidense. Entonces, claro, puede ocurrir que este sea el nuestro, un país que forma a personas y después esas personas generan una riqueza que va destinada a otro país que no es el nuestro. Esto ocurre mucho, es la llamada fuga de talento. Es un hecho que hay que tener en cuenta. Claro, las universidades financiadas con dinero público pueden generar talento que después revierte en la empresa privada. Esto puede ocurrir así. Yo recuerdo anecdóticamente una situación en la que en un determinado momento se convocaba una huelga
en una determinada universidad, no importa cuál, hablamos del hecho, no de la institución en concreto, se convocaba una huelga en protesta porque se iba a abrir una universidad privada. Y el desenlace fue muy sorprendente ante esta convocatoria de huelga, porque había algunas personas que, movidas por cierta empatía emocional o incluso ideológica a otros de sus colegas, les decía: vamos a la manifestación y a la huelga en contra de la creación de una universidad privada. Y se encontraron con que algunos colegas, y esto yo lo viví directamente, les decían: no, yo no voy a esa manifestación porque yo, aunque trabaje en la pública, le dijo un colega a otro, soy partidario de las universidades privadas, por dos razones. Primera, porque generan empleo y ese empleo beneficia a nuestros estudiantes, y porque generan también una posibilidad alternativa de que si yo quiero mande a mis hijos a estudiar a la privada. Esa fue la respuesta que yo le oí dar a más de un colega mío, a otros colegas míos que les invitaban a ir. Entonces los colegas dijeron: bueno, vale, es tu opinión, ya está, de acuerdo. Pero quiero decir, esto es un tema muy abierto, es un debate muy abierto, hay personas que cada cual tiene su opinión al respecto, y naturalmente pues la dialéctica está precisamente en que unos argumentan en un sentido y otros argumentan en el sentido contrario, pero no podemos vivir en este mundo ignorando a aquellas personas que tienen ideas y criterios diferentes a los nuestros, porque en definitiva esto supone incurrir en un idealismo que ignora la alteridad, que ignora la adversidad en unos casos y el pensamiento diferente del prójimo. Entonces, claro, universidades públicas y privadas, sí, salen ganando las públicas en cuanto a gestión y producción científica, pero aquí hay una cita pendiente, y es: ¿a dónde va a parar el conocimiento científico de las universidades públicas? ¿A la empresa privada, a la empresa pública? Y los laboratorios privados, la investigación industrial, ¿con qué tipo de conocimiento científico trabaja? Claro, si nosotros exigimos al informe, o a este o a otros informes, un calado mayor, claro, lo que nos encontramos claramente es que las diferencias clave, las diferencias fundamentales entre la investigación científica que se hace en la universidad y la investigación científica que se hace en la empresa son muy fuertes, son muy importantes. No podemos mirar solamente a la ciencia que se hace en la universidad, porque la ciencia que se hace en la universidad es la ciencia traducida a conocimiento. La ciencia universitaria es ciencia como conocimiento. Y es muy importante, pero es ciencia como conocimiento. Es una ciencia inmanente, podríamos decir. No voy a decir una ciencia teórica, pero tiene más que ver con la teoría que con la práctica. No solo, no exclusivamente, no es una ciencia reducida exclusivamente a la teoría, pero es la ciencia de la academia, es la ciencia de la universidad, es el inglés de academia, por así decirlo. Sin embargo, la ciencia que se hace en las empresas privadas busca una rentabilidad, busca una productividad económica, y esto tiene un lado muy positivo para el avance y tiene un lado muy negativo para la enseñanza, porque claro, supedita la enseñanza a los intereses crematísticos, a los intereses económicos, y la enseñanza es superior y irreductible a los intereses económicos, del mismo modo que la ciencia es superior y irreductible a los intereses universitarios. Es que aquí de lo que se trata es de encontrar un punto de equilibrio que permita rentabilizar las diferentes opciones, la ciencia de la universidad pública y los resultados científicos de la investigación privada. Claro, es que no podemos excluir las dos alternativas, porque las dos alternativas son sumamente importantes. Es que la solución no está en suprimir la universidad pública, ni está tampoco en suprimir la investigación privada. Es que hemos de hacerlas compatibles, porque ahí precisamente reside la mayor posibilidad de desarrollo de la libertad, tanto la académica como la científica. Entonces, que nadie vea en mis palabras ni una condena a la universidad pública, porque eso es incompatible con mi manera de pensar, ni una condena contra la empresa privada, porque eso es igualmente incompatible también con mi manera de pensar. Es decir, a mí no pretendan reducirme a una u otra opción, porque eso es un artificio que estaría en la intención de ustedes, pero no en la mía. Por lo tanto, la empresa busca hacer dinero con el conocimiento. La universidad busca hacer conocimiento con el conocimiento. En términos planos, podríamos decir, que no son los términos más reales, pero para entendernos. De tal manera que la ciencia en la universidad es conocimiento, la ciencia en la empresa privada es dinero. Y claro, los intereses cambian enormemente según una opción o la otra. Los recursos y la presión investigadora en la universidad es curricular.
es que el personal docente investigador en la universidad hace ciencia no para la empresa, sino para la NECA. Es que estamos obligados a hacer un currículum que no ha de examinar un empresario, sino un colega nuestro que trabaja para la NECA. Entonces, claro, o nosotros mismos, cuando la NECA nos ficha para ese tipo de trabajos, de tal forma que no podemos identificar el conocimiento científico que se hace en la universidad como un conocimiento para una empresa, salvo que se pacte un contrato con estas empresas, porque la investigación que comúnmente hace un profesor es una investigación para la NECA, para la propia organización y promoción del personal investigador y docente, pero es un conocimiento no para la empresa, sino para la universidad. Y eso limita enormemente las posibilidades reales y efectivas de ese conocimiento. Claro, la ciencia en el mercado es una ciencia que tiene que traducirse en dinero, si no, no es conocimiento científico. El mercado solo entiende de dinero, no entiende tanto de conocimiento, entiende de dinero, y la universidad supuestamente dice que entiende de conocimiento. Luego uno va a mirar y ahí se encuentra con la caja de Pandora de las ideologías, pero eso ya es otra historia. Por otro lado, la universidad invierte en metodología, que hace pública, además, porque la universidad publica los resultados. Hay que publicar, hay que publicar, hay que publicar, hay que hacer currículum con publicaciones. Ahora ya lo hay que hacer con liderazgo, porque ni siquiera hay gente capaz de publicar. Entonces, este reemplazo de la cantidad de publicaciones por la singularidad del liderazgo, que ya saben que a mí esto me hace tirarme por el suelo de risa, pero aquí mantengo la compostura porque hablo en público. Pues claro, la universidad publica, pero ahora como ya no se valora el currículum llamado al peso, porque no hay peso, porque el currículum de antes no es que pesara mucho, más que currículum al peso era currículum al volumen, era el currículum globo, el currículum inflado, que no tenía contenido porque no tenía peso, aunque sus detractores dicen que es currículum al peso. No, no había currículum al peso, era currículum al globo, era el currículum del globo. Hoy es el currículum del fantasma, porque no lo hay. El currículum del fantasma es el que, en vez de tener producción científica, dice tener liderazgo, que eso es muy simpático porque eso es el líder del corro de la patata, ¿no? Lo mismo, el jugar al corro de la patata. El liderazgo es el corro de la patata. Vale. Pero antes lo que había era un currículum llamado al peso, que en realidad era el currículum del globo, inflado. No pesaba nada, pero estaba inflado. Y hoy día no hay currículum en cantidad, es decir, ni al peso ni al globo, porque no hay currículum, entonces lo que hay es el currículum fantasma. Y el fantasma es el líder, el que va de líder, el que va de fantasma. Yo hago, yo gestiono, ¿y tú qué gestionas? Y está todo ya gestionado por ti. En definitiva, los mandos universitarios lo único que hacen es reenviar correos electrónicos. Se ha recibido un correo electrónico del rectorado y se remite a los decanatos. El decanato remite el correo electrónico a los directores de departamento y los directores de departamento a los coordinadores de grado y los coordinadores de grado al profesorado y el profesorado al alumnado. Y eso consiste en liderazgo, en definitiva. El liderazgo consiste en obedecer. En obedecer. Un líder es un esclavo de élite que ha llegado a la élite de la esclavitud por demostrar su obediencia y sumisión. Un líder es un esclavo de la sumisión, y punto. Si alguien quiere imaginarse que es Superman, Don Quijote también creía que era caballero andante, hasta que apareció Sansón Carrasco, que fue el Judas de la novela. Por lo tanto, el que no se consuela es porque no quiere. Para eso está el liderazgo académico. Así que, ya digo, la universidad publica todo. La empresa, todo lo contrario. La empresa no publica nada. La empresa mantiene el secreto de sus investigaciones. ¿Para qué? Pues para alcanzar un éxito singular en el desarrollo de sus logros económicos. Evidentemente, la empresa publica las cosas. ¿Saben ustedes la fórmula de la Coca-Cola? ¿Acaso Coca-Cola ha hecho pública alguna vez su fórmula? Es decir, la empresa no publica nunca sus resultados más que en comisiones internas. Es decir, les hablan los trabajadores de Netflix de los próximos guiones que van a manejar para sus películas. La empresa privada jamás publica resultados hasta que convierte en obra rentable aquello en lo que lleva trabajando durante mucho tiempo. La universidad, sin embargo, pierde el pompis por publicar cosas que supuestamente incrementan la dimensión curricular de sus miembros. Y no hablemos ya de los narcisistas que están todo el día publicando en Internet la última ocurrencia que tienen, ¿no? Entonces, claro, insisto, la universidad publica todo.
Publica absolutamente todo, desde el currículum globo hasta el currículum fantasma, desde el currículum al peso, que en realidad es un globo inflado, hasta un currículum fantasmagórico donde el liderazgo, la esclavitud de la sumisión, lo ha reemplazado todo. Pero es que la empresa privada no publica nada. La empresa privada mantiene simplemente el secretismo más absoluto, con datos confidenciales, con informes confidenciales, con reuniones confidenciales, hasta que da con un producto que mercantiliza y respecto al cual mantiene un secretismo insólito o extraordinario. Está claro que todos estos conocimientos científicos, toda esta generación de productividad científica, se basa en la cantidad de sexenios, de tesis dirigidas, de contratos predoctorales, de patentes, de publicaciones. Es una medición cuantitativa. Pero ¿hasta qué punto toda esa ciencia genera riqueza fuera de la universidad? Eso es una cuestión que habría que plantearse. Y en realidad los logros de la ciencia han de ir más allá de la universidad. La universidad en estos momentos es una institución enormemente crítica. Se encuentra en el estado terminal de una de sus grandes etapas históricas. No sabemos cómo será el futuro, pero sí sabemos que la universidad está desorientada en el laberinto del siglo XXI y que no sabe muy bien a dónde va, aunque con frecuencia también olvida de dónde viene. De una manera u otra, la ciencia que se hace en la universidad, ¿para qué sirve? Para inflar curricularmente la trayectoria académica de su personal docente e investigador, para que esos conocimientos científicos lleguen a una población que se puede beneficiar de ellos. En realidad esta es una pregunta que está en el aire y que admite tantas respuestas como interlocutores, pero no todas son válidas. ¿Para qué sirve la ciencia que hace la universidad? Respóndanse ustedes.